Lo que descubrí aquella tarde cambió mi vida para siempre. Si crees que conoces a la persona con la que compartes tu cama, esperan a escuchar mi historia. Así arranca el relato de Javier Martín, madrileño de 48 años, dueño de una pequeña empresa de reformas en la capital. Durante más de 2 décadas, creyó estar viviendo un matrimonio sólido con Laura Gómez, ingeniera informática de 46 años. Se conocieron en la universidad, se enamoraron rápido, se casaron jóvenes, y juntos criaron a su única hija, Lucía, que ahora, con 23 años, ya había emprendido su propio camino. La vida de Javier parecía tranquila, incluso ejemplar. Su empresa le daba estabilidad, era querido en el barrio y, sobre todo, sentía que Laura y él habían sobrevivido a las tormentas de la rutina. Claro, la pasión ya no era la misma que al principio, pero aún había ternura, complicidad y proyectos en común. De hecho, hablaban de viajar por España y Europa ahora que tenían más tiempo para ellos. Javier no sospechaba nada, hasta aquella víspera de su 20º aniversario de boda. Había organizado una sorpresa, un fin de semana romántico en un hotel de lujo en el centro de Madrid. Terminó antes en la oficina y volvió a casa con una sonrisa, imaginando la cara de Laura cuando le dijera: «Haz la maleta, nos vamos». Pero al llegar, algo le encogió el corazón. Frente al portal, un coche desconocido estaba aparcado en su plaza, y aunque intentó convencerse de que sería un error, una sensación fría le recorrió la espalda. Se quedó en el coche varios minutos, mirando fijamente aquel vehículo. Su mente le gritaba que se marchara, que no diera crédito a lo que imaginaba, pero el presentimiento era más fuerte. Sus manos temblaban sobre el volante, hasta que de golpe dejaron de hacerlo. La calma de alguien que está a punto de enfrentarse a la verdad se apoderó de él. Entró por la puerta trasera. Max, su labrador, siempre corría a recibirle, pero esa vez permanecía tumbado en el suelo, mirándole con una tristeza extraña, como si también supiera lo que estaba pasando. Ese detalle lo heló todavía más. Subió las escaleras conteniendo la respiración, y entonces lo oyó. Ruidos, gemidos ahogados, risas nerviosas. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía que el sonido llenaba toda la casa. Aún así, dio un paso más, hasta llegar al dormitorio. Respiró hondo, y empujó la puerta. El tiempo se detuvo. Allí estaba Laura, su esposa, en los brazos de otro hombre. No era un desconocido, era Marcos, su monitor de fitness, al que Javier había visto en varias ocasiones en el gimnasio del barrio. La imagen lo atravesó como un cuchillo. Por un instante, se quedó paralizado. Luego, con un tono tan sarcástico como desgarrado, dijo: «¡Sorpresa!». Lo que vino después parecía una escena sacada de una comedia absurda, si no fuera porque a Javier se le estaba rompiendo el alma. Marcos entró en pánico y, en su intento por escapar, se enredó con las sábanas como un niño torpe. Laura gritaba, cubierta a medias, intentando taparse sin conseguirlo. El amante forcejeaba, tropezaba, buscaba su ropa desesperado. Pero Javier ya se le había adelantado. La tenía en sus manos. Él, inmóvil, los observaba como si estuviera viendo una película, sin poder creer que aquello sucedía en su propia habitación, en su propia cama. Laura, entre lágrimas, repetía una y otra vez: lo siento, Javier». Pero aquellas palabras no eran más que ruido en los oídos de un hombre que, en cuestión de segundos, había visto cómo se desmoronaba la vida que creía indestructible. Me quedé quieto en el umbral de la puerta, inmóvil, mientras Marcos permanecía desnudo junto a la cama, intentando cubrirse torpemente con las manos. Arrastré una silla hasta la entrada del dormitorio, me senté y lo miré sin pestañear. Él rompió el silencio. «Por favor, devuélveme la ropa», le respondí, con una calma gélida que ni yo mismo reconocía en mi voz. «No voy a devolvértela». En lugar de eso, cogí el albornoz de Laura, colgado detrás de la puerta, y se lo lancé con desprecio.
Marcos lo agarró y dio un paso hacia mí, como si quisiera imponer su presencia. Entonces le clavé la mirada y lo detuve con una sola advertencia. Si das un paso más, esto acaba mal para los dos. Tú en el hospital, yo en la cárcel. Así que si quieres un consejo, siéntate. Marcos se quedó helado y obedeció. Laura, entre sollozos, escondía el rostro en la almohada. El silencio pesaba como una losa, hasta que él se atrevió a preguntar, ¿y ahora qué? Ahora, respondí, vais a contarme absolutamente todo, y lo voy a grabar. Saqué mi móvil. Laura levantó la cabeza, desencajada. ¿Todo? ¿Qué quieres decir con todo? Todo, repetí. ¿Cómo empezó? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cada detalle. Ella intentó defenderse. Ha sido solo una vez. Mi rabia explotó. ¡Mentira! Nadie mete a un amante en la cama de su casa en una sola vez. Si me mientes otra vez, salgo de aquí y mañana mismo busco un abogado. Laura se derrumbó, incapaz de seguir ocultando nada. Durante 20 minutos, entre lágrimas y excusas, salieron los hechos. Llevaban 7 meses viéndose a escondidas. Todo había comenzado con un café inocente después de una clase en el gimnasio. Luego, unas copas de más, un motel barato, y a partir de ahí, una rutina en la sombra. Incluso habían estado juntos en un campamento deportivo de una semana, aquel al que yo había querido acompañarla y que me dijo que no aceptaban acompañantes. Mentira. Todo era mentira. La habitación volvió a quedar en silencio. Guardé mi móvil y respiré hondo. Entonces me vino una idea. Rebusqué entre la ropa de Marcos y encontré su teléfono. Dime la contraseña. Para mi sorpresa, me la dio sin resistirse. Quizás sabía que ya no tenía escapatoria. Lo desbloqueé y comencé a revisar. Fotos. Muchas fotos. Primero pensé que era su pareja. ¿Cómo se llama? Pregunté con frialdad. Lisa, susurró. Seguí deslizando imágenes. 2 niños, sonrisas familiares, vacaciones juntos, una familia entera. Levanté el móvil con ironía. ¡Qué familia tan bonita! ¿Y lo arriesgas todo por acostarte con mi mujer? Su respuesta me heló la sangre. ¿Arriesgar? ¿De verdad crees que Lisa no se va a enterar? Reí, amargo. ¿Cómo dices? Voy a llamarla ahora mismo. Marcos se levantó de golpe, desesperado. No, por favor, no lo hagas. Laura también gritó, histérica. Javier, te lo ruego, no. Y fue entonces cuando exploté. Nuestra familia, nuestros amigos, mi corazón, y lo único que os preocupa es su bienestar. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de un dolor insoportable que ya no podía ocultar. Las lágrimas brotaron solas. Me derrumbé delante de ellos. Laura intentó acercarse, pero la detuve con una mirada cargada de odio. ¡Aléjate de mí! Durante unos segundos no se oyó nada más que mis sollozos. Luego, respiré hondo, me limpié la cara y volví a mirar el teléfono. Marcos, con la voz rota, suplicó. Te lo juro, se lo contaré yo mismo a Lisa. Lo miré con un desprecio absoluto y respondí. Claro que lo harás. Y allí, sentado en mi propia casa, con mi esposa desnuda y llorando, y su amante suplicando clemencia, entendí lo inevitable. 27 años de matrimonio, recuerdos, confianza, promesas. Todo se había derrumbado en un instante. A partir de ese día, mi vida nunca volvería a ser la misma. Marcos seguía de pie, temblando, suplicando que no llamara a Lisa. Pero yo ya había tomado mi decisión. La verdad tenía que salir a la luz. Abrí su agenda de contactos, encontré su número y marqué una videollamada. Quería que lo viera todo con sus propios ojos. Lisa contestó con gesto confuso. ¿Quién es? ¿Está bien, Marcos? Respiré hondo y respondí con calma helada. Por ahora sí, pero eso está a punto de cambiar. Cambié la cámara para mostrar a Marcos, de pie en mi dormitorio, envuelto torpemente con el albornoz de mi mujer. Luego giré el teléfono hacia la cama.
Allí estaba Laura, intentando cubrirse con las sábanas. «Creo que reconoces a este hombre», dije a Lisa. «La habitación en la que está es la mía, y ese albornoz de flores es de mi esposa». Lisa se llevó la mano a la boca. Yo continué. «Esa es Laura, mi mujer. Hoy llegué temprano a casa y los encontré juntos. Siento mucho tener que decírtelo así, pero mereces saberlo». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Lisa. Marcos trató de hablar con voz dulce, desesperada. «Cariño, puedo explicarlo. Fue un error, un accidente». Lo interrumpí, con dureza. «No le creas. Llevan 7 meses engañándonos. Y acabo de grabar 20 minutos en los que confiesan todos los detalles». Lisa rompió a llorar. Yo colgué la llamada, tiré la ropa a Marcos y le dije: «Vístete y lárgate de mi casa». Se vistió en silencio y desapareció por la puerta. Entonces solo quedamos Laura y yo. Ella, llorando desconsolada, intentó acercarse. «Javier, nunca quise hacerte daño. ¿Puedes perdonarme?». La miré con un odio contenido, más dolor que furia. «Recoge tus cosas y vete de aquí». Bajé al salón y me serví un vaso de whisky con las manos temblorosas. Oí sus pasos bajando las escaleras. Quiso acercarse, pero le grité: «No des ni un paso más». Se detuvo, temblando. «¿Podemos hablar?». «Tal vez, pero ahora no». Me miró como queriendo pronunciar un «te quiero». La corté en seco. «No digas esas palabras, no volveré a creerlas». Ella rompió a llorar de nuevo y salió de la habitación. Yo me desplomé en el sofá, entre lágrimas, sintiendo que todo mi mundo se derrumbaba. No sé cuánto tiempo pasó, pero al final marqué el número de mi mejor amigo, Miguel. Cuando respondió, intenté hablar, pero solo salieron sollozos. «¿Qué te pasa, Javi?», preguntó, preocupado. «Estoy en casa», logré susurrar. «Voy para allá». Media hora después, Miguel entraba en mi salón. Aún llorando, le entregué mi móvil con el vídeo. Yo no podía soportar escucharlo otra vez. Me levanté buscando más alcohol, pero él me siguió hasta la cocina, cogió las botellas de vino y las vació en el fregadero. «Esto no te va a ayudar», me dijo con firmeza. «No puedes quedarte aquí solo. Haz una maleta, esta noche vienes conmigo». Asentí en silencio. Subí, cogí unas cosas y bajé. Miguel llevaba a Max, mi labrador, sujeto con la correa. Nos fuimos juntos a su casa. El camino fue silencioso, pero yo podía sentir el peso de su preocupación. Al llegar, su mujer, Jessica, nos abrió. Miguel, alterado, la encaró. «¿Lo sabías?». «¿Qué?», preguntó ella confundida. «¿Que lo sabías?». Intervine de inmediato. «Miguel, cálmate, no tiene culpa de nada». Él se dio cuenta de que había perdido los nervios, abrazó a Jessica y le pidió perdón. Luego le pasó mi móvil. «Enséñaselo». Yo salí con Max al jardín, incapaz de volver a escuchar esa grabación. Cuando regresé, Jessica estaba llorando y me abrazó con ternura, como si quisiera sostenerme con su propio llanto. Nos sentamos los tres en el salón. Durante más de 1 hora hablamos, lloramos, y tratamos de asimilar lo ocurrido. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de sonar. Eran llamadas de Laura, una tras otra. Mensajes, notificaciones, súplicas. Los borraba sin leer. Hasta que de repente, la pantalla se iluminó con un nombre que me hizo contener la respiración. Lucía, mi hija. Lucía sonaba confundida al otro lado del teléfono. No entendía nada. Me dijo que su madre estaba en casa de su tía y que yo la había echado. «¿Te ha dicho por qué?», le pregunté. «No», respondió con voz insegura. Inspiré profundamente antes de contestar. «Entonces pásame con tu madre. Necesita explicártelo». Lucía insistió, nerviosa. «Papá, dime qué ha pasado». La rabia y el dolor se mezclaron en mi garganta. «Si no te lo explica ella, yo misma te enviaré un vídeo». Colgué sin esperar respuesta. 10 minutos después, el móvil volvió a sonar. Era Lucía. Cuando contesté,
Solo escuché sus sollozos y un murmullo entrecortado. Dios mío, oh Dios mío. Mi corazón se rompió de nuevo, esta vez por ella. Intenté consolarla, asegurándole que todo saldría bien, que nada era culpa suya. Poco a poco se calmó y me preguntó si yo estaba bien. Claro que sí. Mentí, con lágrimas en los ojos. Las dos sabíamos que era mentira. Finalmente, Lucía me dijo que su madre pasaría la noche en casa de su tía. Colgó de golpe, dejándome hundido en una soledad que nunca había sentido. Mi matrimonio, mi familia, todo lo que creía sólido, se había convertido en cenizas en cuestión de horas. Justo cuando pensé que la noche no podía ser peor, el teléfono volvió a sonar. Otra vez Lucía. «Papá, ¿dónde está Max?», preguntó ansiosa. Pensaba quedarme con él esta noche. Entonces lo recordé. Ella había planeado cuidar de nuestro perro. Tragué saliva. «Ha habido un cambio de planes, cariño. Max está conmigo». «¿Cómo que contigo? ¿Dónde estás?» «En casa de Miguel y Jessica». El tono de su voz cambió, más tenso. «Papá, dime qué está pasando. Parece algo grave. Yo no quería explicarlo por teléfono, no de esa manera. Lucía, mañana iré a tu casa y hablaremos. No es un tema para hablar así». Ella insistió una y otra vez, pero me mantuve firme. Al final, aceptó a regañadientes. Sabía que pronto recibiría la llamada de Laura, así que le envié un mensaje advirtiéndole. Después marqué el número de mi mujer. «Laura». Mi voz era sorprendentemente tranquila. «¿Estás preparada para contárselo a tu hija? ¿O quieres que lo haga yo?». Solo escuché sus sollozos al otro lado. Colgué con impotencia. Media hora después, sonó el timbre en la casa de Miguel. Era Lucía. En cuanto me vio, corrió hacia mí. Nos abrazamos con fuerza y nos derrumbamos juntos, aunque ella aún no conocía toda la verdad. Cuando nos calmamos, volví a llamar a Laura. Le dije que Lucía estaba conmigo y que era el momento de confesar. Pero ella siguió llorando, incapaz de pronunciar palabra. Cerré los ojos. Respiré hondo y entendí que no había más opción. Tenía que decírselo yo. Me arrodillé frente a Lucía. Mi voz temblaba, pero logré decir: «Cariño, hoy descubrí que tu madre lleva 7 meses teniendo una aventura con su entrenador de gimnasio, Marcos». El rostro de mi hija se transformó en un reflejo puro de dolor y desconcierto. Temblaba tanto que apenas podía hablar. Sentí que la había traicionado, que le había fallado justo cuando más necesitaba a un padre fuerte. Me desplomé en el suelo, roto, incapaz de contener las lágrimas. Jessica corrió a abrazar a Lucía, susurrándole que todo estaría bien. Miguel, a un lado, también lloraba en silencio. Éramos una familia unida, pero este golpe era tan brutal que nos estaba destrozando a todos. De pronto, Lucía dejó escapar un grito desgarrador, un sonido tan crudo y doloroso que estoy seguro de que me perseguirá por el resto de mi vida. Me obligué a levantarme y abracé a todos, a Miguel, a Jessica, a Lucía. El silencio que nos envolvía era tan pesado que costaba respirar. Miré a mi hija y le pregunté si estaba bien. Ella me devolvió la mirada con lágrimas y una entereza que me sorprendió. «Papá, no te preocupes por mí. Lo que quiero es saber si tú vas a estar bien». Forcé una sonrisa que se quebró al instante. «Sí, lo superaré». Ni ella ni yo lo creímos. Lucía me pidió llevarse a Max a su piso y me preguntó si podía quedarse allí con su novio, Sergio. Le dije que sí, aliviado de que no estuviera sola en medio de aquel desastre. Cuando se fue, Jessica explotó, furiosa. «No puedo creer que Laura hiciera esto». Y empezó a maldecirla con rabia contenida. Cuando se calmó, tomó el teléfono y me miró. «Voy a llamarla. ¿Quieres que lo haga?». Asentí con la voz rota. «Adelante, pero ponlo en altavoz». Jessica habló con Laura. Su voz estaba cargada de ira y decepción. «¿En qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste? Si necesitabas algo, ¿por qué no hablaste con Javier?
¿Sabes el daño que has provocado? A tu marido, a tu hija, a todos los que te queríamos. Laura, nunca volveremos a mirarte igual. Del otro lado, solo había sollozos y palabras vacías de arrepentimiento. Jessica colgó. Yo pedí el teléfono. Laura, dije con frialdad. Sí, cariño, susurró. Perdiste el derecho a llamarme así. Se hizo un silencio doloroso. Continué, con la voz rota. Dime la verdad. Si no hubiera llegado antes a casa, ¿habrías seguido con él incluso después de nuestro viaje de aniversario? Solo escuché más sollozos. No te arrepientes de lo que hiciste. Solo te arrepientes de que te pillaran. Y colgué. El resto de la noche fue un infierno. Mi móvil no dejó de sonar con llamadas y mensajes de Laura. No respondí a ninguno. Intenté dormir, pero no pude. Mi mente repetía una y otra vez la misma pregunta. ¿Cómo se puede derrumbar una vida de casi 30 años en una sola tarde? Al amanecer le pedí a Miguel que me llevara a casa. Abracé a Jessica y le agradecí su apoyo. Luego le confesé a Miguel. Necesito desaparecer una temporada. Me iré a la casa que tengo en la sierra, a pensar. Él asintió, aprobando la decisión. De camino, recibí un mensaje inesperado. Era de Lisa, la mujer de Marcos. Me daba las gracias por decirle la verdad. Añadió su correo y me pidió el vídeo como prueba. Se lo envié. Le escribí que, si alguna vez necesitaba hablar, podía contar conmigo. Quizá, pensé, compartir el dolor nos ayudaría a sanar. Al llegar a casa recogí algunas cosas en silencio. Lucía y Sergio dormían aún. Mientras cargaba el coche, mis ojos se llenaron de lágrimas al ver las paredes que habían sido escenario de mi vida familiar. Cada rincón tenía recuerdos, y ahora todo me resultaba extraño, vacío. Max saltó al asiento trasero. Miré una última vez la fachada mientras me alejaba. El retrovisor me mostró cómo se desvanecía mi hogar, y con él, la vida que conocía. No sabía qué vendría después, pero estaba seguro de algo. Necesitaba este tiempo para recomponerme, para sanar, para renacer. Quizá, en la serenidad de la sierra, pudiera encontrar fuerzas para seguir adelante. Después de conducir varias horas, llegué a la vieja cabaña que mi familia tenía junto a un embalse de la Sierra de Madrid. En cuanto abrí la puerta, el olor de la madera húmeda me golpeó con fuerza, como si el lugar me acogiera en silencio. Encendí la chimenea y observé cómo las llamas se abrían paso lentamente, mientras por dentro sentía que algo en mí también comenzaba a derretirse. Max me seguía de cerca, atento a cada uno de mis pasos. Más tarde salimos a pasear junto al agua. El aire frío y la calma del paisaje me dieron algo de consuelo, aunque el dolor seguía clavado en mi pecho como un hierro ardiendo. Justo cuando estaba sumido en mis pensamientos, sonó el teléfono. Era Lucía. Su voz estaba llena de preocupación. «¿Papá? ¿Estás bien?» Intenté sonar tranquilo. «Estoy bien, cariño. Solo necesito tiempo para pensar». Le dije que, si su madre quería quedarse en la casa, podía hacerlo, pero que debía marcharse antes de que yo regresara. Lucía aceptó, aunque percibí la vacilación en su voz. Colgué y me quedé mirando a Max, dormido frente al fuego, como si él fuera el único que entendía realmente lo que me estaba pasando. Salí al patio y empecé a cortar leña. Cada golpe del hacha era como un desahogo, como si en cada astilla se fragmentaran también las imágenes de Laura y Marcos juntos. El esfuerzo físico fue extrañamente terapéutico. Por un instante logré olvidarme de mi tormento. Pasó el fin de semana y el lunes me obligué a actuar. Llamé a la empresa. Necesitaba ausentarme por un tiempo. Luego contacté con mi asesor legal, que me recomendó a una abogada especializada en divorcios. Respiré hondo. Marqué el número del banco y congelé la cuenta conjunta. Después llamé a la compañía de tarjetas y cancelé todas las mías. Cada llamada era como cortar un lazo más con Laura. Doloroso, pero liberador. En la soledad de la sierra me encontré dudando. ¿De verdad quería acabar con todo?
¿O aún quedaba algo por salvar? 27 años de matrimonio son demasiados recuerdos. Pero bastó pensar en la mirada rota de Lucía para recordar que no había vuelta atrás. El miércoles regresé a Madrid. En la oficina, mi secretaria me aconsejó que hablara con un especialista. Y hazte también un chequeo completo, me dijo. Incluso pruebas médicas que quizá no quieras escuchar ahora. Asentí y pedí cita. El jueves me reuní por primera vez con Caterina, la abogada. Le mostré el vídeo. Ella lo vio entero, sin interrumpir. Al terminar, sacudió la cabeza. ¿Por qué la gente hace cosas tan absurdas?, murmuró. Me contó que su propio marido la había engañado y que esa experiencia la empujó a dedicarse al derecho matrimonial. Me aseguró que, aunque el camino sería duro, yo saldría adelante. Firmamos el contrato allí mismo. ¿Debo decírselo al Departamento de Recursos Humanos donde trabaja Laura?, pregunté. No todavía, respondió Caterina. Primero veamos cómo evoluciona todo. Días después, Laura y yo nos vimos en persona. Ella se había mudado con su hermana, aunque insistía en venir de vez en cuando a recoger sus cosas. Dormía en la habitación de invitados. No soportaba pisar nuestro antiguo dormitorio. Cada vez que venía, entraba y salía rápido, como si también le quemara estar allí. El 14 de febrero, fecha que para nosotros siempre había sido especial, intentó acercarse. Quiso salvar lo insalvable. Con lágrimas en los ojos me dijo: «Podemos arreglarlo. Dame una oportunidad». La miré con el corazón endurecido y respondí: «No aceptaría tu oferta ni aunque fueras la última mujer sobre la tierra». Laura bajó la mirada, derrotada. Y en ese instante comprendí que, aunque mi vida nunca volvería a ser la misma, también había empezado un nuevo capítulo. Uno en el que la dignidad, la verdad y la fortaleza serían mis únicas compañeras. Invité a Laura a sentarse en el salón. La miré fijamente y le pregunté: ¿deberíamos intentar arreglar nuestra relación o divorciarnos? Ni yo mismo entendía por qué seguía planteándome la posibilidad de salvar lo nuestro. Quizá porque 27 años de matrimonio no se tiran a la basura de un día para otro. Laura me aseguró que haría cualquier cosa por recuperar lo perdido. Me suplicó entre lágrimas que la perdonara. Le puse una condición clara. Si quieres una oportunidad, tendrás que contarlo todo delante de nuestra familia. Que sepan exactamente lo que hiciste y cómo lo descubrí. Aquella noche nos reunimos en el salón. Estaban mis padres, los suyos, su hermana y su cuñado. Yo me aseguré de que todos tuvieran la mirada puesta en ella. Esta historia no se contará sola, le dije. Laura se quebró y confesó, entre sollozos, la aventura con su entrenador de gimnasio. Tras un largo silencio, imploró: «Por favor, que alguien diga algo». No pude contenerme. «¿Qué quieres que digan? Que eres una buena persona, que el daño que me has hecho es pequeño. Has destrozado un matrimonio de 27 años, has herido a tu hija, has hundido a otra familia. ¿De verdad valió la pena?» La rabia y el dolor salieron de golpe. Fue la primera vez que mi voz sonó tan dura. Finalmente, su madre la interrumpió. «Basta». Laura aceptó el reproche en silencio y subió las escaleras llorando. Yo me quedé con el resto de la familia. Me ofrecieron apoyo, me dijeron que no dudara en pedir ayuda. Les confesé que estaba yendo a terapia y que, pese a todo, aún quería a Laura. Añadí: «Ahora ella necesita vuestro apoyo más que yo». A la mañana siguiente entré en la habitación de invitados. Laura no había pegado ojo. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro desencajado. Le dije que teníamos que hablar. Hablé yo y ella escuchó. «Estoy en un 99% convencido de que quiero el divorcio, pero queda un 1% de esperanza. Si quieres esa oportunidad, tendrás que hacer lo que te pida». Ella aceptó, rogándome que no tomara una decisión definitiva en ese momento. Entonces, recordé las palabras de mi padre antes de morir, cuando yo tenía 19 años. «Tendrás momentos difíciles en tu vida,
La forma en que los afrontes marcará tu carácter. Nunca tomes decisiones grandes cuando estés dominado por la emoción. Una lágrima se me escapó al repetirlo en voz alta. Ojalá pudiera decírselo a él, que le estaba escuchando de verdad. Laura me abrazó. Yo no correspondí. Le dije, tienes que irte. No puedo curarme si te veo cada día. En los días siguientes, busqué un piso para ella. Pagué la fianza y los 2 primeros meses de alquiler. Le permití llevarse lo que necesitara, salvo las reliquias familiares y lo que había en el sótano. También le pedí que buscara 3 consejeros matrimoniales. Yo elegiría con cuál intentarlo, si es que aún había algo que intentar. El sábado, mientras yo estaba fuera, ella vino a recoger sus cosas. Al regresar, encontré la casa medio vacía. Incluso se había llevado la televisión. No pasa nada, me dije. Siempre quise una más grande. Fui a casa de Miguel. Abrí una botella de mi whisky favorito y escribí sobre lo ocurrido. Mientras las palabras salían, sentí que poco a poco comenzaba a ordenar el caos que me rodeaba. Mañana iré al gimnasio. Prepararé mis espaguetis con chorizo favoritos y compraré una tele nueva. La vida sigue. Aunque ahora parezca completamente distinta, sé que tengo que avanzar paso a paso. Esta historia aún no ha terminado, pero algún día encontraré la paz y la felicidad. Quizá no ahora, pero la encontraré.